Lo peor de una película no siempre es lo que vemos en pantalla, a veces puede ser lo que pasó detrás de cámaras. El cine puede ser arte, capaz de transmitirte emociones y sentimientos a través de la pantalla, pero también hay que recordar que tiene un lado oscuro que muchos prefieren ignorar o simplemente desconocen. Algunas películas han cruzado límites impensables durante su producción, dejando tras de sí huellas de tragedia, abuso y controversia. Hoy te mostraré las películas que tienen las historias más turbias detrás de cámaras. Aunque censuraré algunas palabras y no pondré contenido tan explícito, este video no es apto para todas las personas. Si eres sensible a ciertos temas, mejor no lo veas. El Mago de Oz, del año 1939. Esta película trata sobre una niña estadounidense que es arrastrada por un tornado en Kansas, junto con su pequeño perro Toto, hasta una tierra de fantasía llena de personajes como brujas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata, entre otros seres extraordinarios. A simple vista no parece tener nada perturbador, tal vez algo extraña, pero al final está basada en una novela infantil. Entonces, como este tipo de películas que no buscan generar terror o incomodidad en el público, pudo llegar a estar en este video. El problema estuvo en su producción, que estuvo llena de decisiones cuestionables y situaciones muy turbias. Para algunas escenas se utilizó asbesto, un material altamente tóxico que puede causar enfermedades graves. Una de ellas fue la nieve falsa que cubría a la protagonista mientras supuestamente dormía en un campo de amapolas. Ella tenía solo 16 años, pero eso no impidió que fuera sometida a maltrato físico y verbal, principalmente por parte del director. Además, fue forzada a una estricta dieta que incluía unas sospechosas pastillas que servían para mantenerla delgada pero a la vez enérgica, o sea, anfetaminas, además de barbitúricos para dormir. La actriz que interpretaba a la Bruja del Oeste sufrió quemaduras graves en su cara y manos, por culpa de efectos especiales mal manejados. Como si fuera poco, el maquillaje verde contenía cobre tóxico, lo cual empeoró su recuperación. Su doble tuvo un destino similar cuando en otra escena resultó con heridas. El actor original del Hombre de Hojalata fue Buddy Ebsen. Tuvo que abandonar el papel porque para darle un efecto más realista a su maquillaje, se utilizó polvo de aluminio, lo que le causó una intoxicación grave, causándole problemas respiratorios severos y hasta convulsiones. Finalmente tuvo que ser hospitalizado. Fue reemplazado por Jack Haley, quien también sufrió efectos secundarios, aunque menos grave porque cambiaron el polvo de aluminio por pasta de aluminio. El traje de león cobarde estaba hecho de piel de león real y pesaba más de 40 kilos. Con el calor de los reflectores, el actor sudaba tanto que el traje tenía que ser secado cada noche. Tanto su máscara como la del espantapájaros estaban hechas de espuma de látex. Al ser una técnica algo nueva, tardaban 1 hora cada día en despegar lentamente la máscara. En el caso del espantapájaros, este proceso acabó dejando líneas permanentes alrededor de su boca y barbilla. Otros actores fueron mal pagados y algunos denunciaron acoso y malos tratos durante la producción. En resumen, parecía que veían a los actores y actrices solo como objetos útiles pero reemplazables. El Mago de Oz fue nominada a 6 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y ganó en otras 2 categorías, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora. A pesar de esto, fue un fracaso en taquillas en su estreno. Fue la producción más cara de MGM y no recuperó la inversión hasta su reestreno 10 años después, en 1949. Hoy en día es considerada un clásico universal con calificaciones y críticas positivas. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 98%. El Exorcista, de 1973. Esta es una de las películas de terror más icónicas y, a diferencia del Mago de Oz, aquí los problemas no solo involucran decisiones humanas, también hubo accidentes, muertes y eventos inexplicables.
lo que llevó a muchos a creer que estaba maldita, especialmente por el tipo de historia que contaba. La protagonista es una niña de 12 años llamada Regan, que después de jugar algunas veces con la Ouija, comienza a sufrir fenómenos paranormales, como levitar o tener una fuerza sobrehumana. Un sacerdote con estudios en psiquiatría sospecha que se trata de una posesión diabólica y decide practicarle un exorcismo. Algunas cosas que sí tienen explicación pero que igual fueron impactantes son, por ejemplo, cuando Linda Blair, la niña que interpretó a Regan, sufrió una lesión en la columna debido a la falla en el mecanismo que le movía la cama. Esto le provocó problemas de salud a largo plazo. En otra escena, Ellen Burstyn, la actriz que interpreta a su madre, fue jalada con demasiada fuerza por un arnés y cayó violentamente, causándole una lesión en la espalda. Su grito de dolor en la película es real. Esta lesión le dejó secuelas que afectaron su movilidad por años. Los sucesos inexplicables comenzaron desde antes de comenzar el rodaje. Un incendio destruyó gran parte del set principal, que era la casa de los McNeil, excepto la habitación de Regan. Esta quedó intacta y es el lugar donde ocurrirían la mayoría de momentos de posesión y el exorcismo, lo que alimentó los rumores de una maldición. La causa del incendio nunca se esclareció completamente y el equipo tuvo que reconstruir el set desde cero, retrasando 6 semanas la filmación. También hubo rollos velados sin razón aparente. La productora se empezó a preocupar cuando gente de círculos satánicos presionó para que abandonaran el proyecto, y la Iglesia Católica rechazó partes del guión por considerarlas blasfemas. Esto llevó a que llevaran a un sacerdote real para bendecir el set y calmar los temores que ya tenían todos los participantes de la producción. Varios miembros del equipo o personas cercanas murieron en circunstancias extrañas. Algunos de ellos fueron Jack McGowan, quien interpretó a Burke Dennings, murió poco después de filmar sus escenas debido a complicaciones de una gripe severa. Vasiliki Maliaros, quien interpreta a la madre del padre Carras, falleció antes del estreno. Técnicos, asistentes e incluso el abuelo de Linda Blair fallecieron por accidentes o enfermedades inesperadas. A todo esto le sumamos que el director usó métodos muy cuestionables con el pretexto de provocar interpretaciones convincentes. Exponía al elenco a temperaturas bajo cero para que el aliento fuera real. También hizo explotar petardos en momentos inesperados para que los actores se sobresaltaran, estuvieran tensos y mostraran un genuino miedo. En algunos casos les mentía sobre lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, a Jason Miller no le avisó que iba a recibir en la cara un chorro de puré de guisantes que simularía ser vómito, por lo que su reacción de asco es real. Incluso llegó a abofetear al actor que interpretaba al padre antes de filmar para que su expresión de shock fuera genuina. Y si esto no fuera suficiente, cuando la película se estrenó en cines, ahora fue el público el que sufrió. Se reportaron personas con ataques de nervios, desmayos y hasta vómito. Incluso afuera de las salas de exhibición había ambulancias con camillas y enfermeros para atender a los espectadores. Después de ver la película, muchas personas afirmaban haber experimentado fenómenos paranormales, lo que reforzó la idea de que la película estaba maldita. Muchos dijeron haber tenido experiencias paranormales como sentir presencias, ver sombras o tener pesadillas recurrentes. En varios países la película fue prohibida o censurada por su impacto psicológico. Hay que tener un poco de cuidado porque el conocer esta creencia de que algo extraño rodea la película nos puede provocar una sensación aún mayor de terror y puede llegar a sugestionarnos. Por ejemplo, cuando vi la película por primera vez en Día de Muertos, a la mitad de la película repentinamente se cayó el altar y duré días con miedo pensando que algo sobrenatural había pasado por culpa de la película. Titanic, de 1997. Creo que todos conocemos esta famosa película. Me sorprendí mucho cuando supe todo lo turbio que hubo detrás de su producción. Aunque era de esperarse porque trata de un barco que se hunde después de chocar con un iceberg y gran parte de la historia muestra personas haciendo lo posible por sobrevivir y casi nadie lo logra.
Desde el inicio, el director James Cameron buscaba un realismo absoluto, por lo que la película terminó siendo la más cara de su época, con un costo de $200 millones. Entre otras cosas, se compró parte de la costa sur de las playas del Rosarito en Baja California, México, donde se construyó una réplica del barco a escala completa. Otro gasto importante fue porque Cameron descendió personalmente al fondo del océano para explorar los restos del Titanic real. Para él esta película era tan importante que incluso renunció a su salario para evitar que el estudio la cancelara. Eso explica algunas de las decisiones que tomó durante el rodaje, como usar agua realmente helada para lograr mayor realismo. Esto afectó la salud de muchos extras, dobles y hasta de la actriz principal, Kate Winslet. Varios de ellos sufrieron hipotermia y Kate terminó golpeándose contra una puerta metálica dentro del agua, lo que le dejó una herida bastante fea en el brazo. Incluso durante las escenas acuáticas, los actores llevaban ropa de época auténtica, lo que les dificultaba muchísimo moverse. Una de las cosas más extrañas ocurrió durante el rodaje en Nueva Escocia. 80 personas del equipo, incluyendo el director, consumieron una sopa de almejas que había sido contaminada con polvo de ángel, una sustancia alucinógena. Todos tuvieron que ser hospitalizados y nunca se supo quién contaminó la comida ni por qué. Hasta hoy sigue siendo un misterio. En resumen, el rodaje del Titanic fue extremadamente exigente. Las condiciones climáticas, el perfeccionismo del director y la búsqueda constante del realismo hicieron que muchas personas del equipo, desde actores hasta técnicos, enfrentaran grandes desafíos físicos, accidentes y una presión laboral enorme. Fitzcarraldo de 1982. Inspirada en hechos reales, esta película alemana cuenta la historia de Brian Sweeney Fitzgerald, o Fitzcarraldo, un hombre de negocios irlandés con una obsesión enorme por la ópera. Para financiar su sueño de construir un teatro de ópera en medio de la selva, se mete al negocio del caucho. Su plan era transportar un barco gigante por tierra cruzando una montaña, con la ayuda de comunidades indígenas locales, para llegar a una zona rica en ese recurso. Desde el inicio, la producción fue un caos. El actor original tuvo que abandonar el proyecto porque enfermó gravemente, igual que otras personas, por las condiciones del lugar. En su lugar entró Klaus Kinski, un actor del que hablaremos más adelante. La producción fue tan intensa que dio origen a un documental llamado Burden of Dreams, de 1982, que muestra lo complicado y extremo que fue todo. El director Werner Herzog quería realismo total, así que decidió filmar en plena selva del Amazonas en Perú. El equipo estuvo expuesto a temperaturas altísimas, enfermedades tropicales como disentería y malaria, animales peligrosos, aislamiento en la selva y a las tensiones con los locales. Las comunidades locales al principio se opusieron al rodaje, incluso llegaron a incendiar parte del campamento. Y sinceramente tenían razón. Fueron contratados para realizar escenas peligrosas sin ningún tipo de equipo de seguridad, con jornadas extensas bajo el sol en condiciones abusivas. Además, se explotaron recursos del entorno y se alteraron ecosistemas. Klaus Kinski, el protagonista, fue tan conflictivo que llegó a gritar y agredir físicamente a miembros del equipo, incluidos algunos indígenas. De hecho, la tensión era tan fuerte que en una ocasión, algunos miembros de una comunidad local ofrecieron matar a Kinski, pero el director los convenció de no hacerlo. También se dice que hubo comunidades desplazadas por la construcción de los sets. La decisión más polémica del director fue mover un barco real de 320 toneladas por una montaña, sin efectos especiales. Solo usaron poleas y la fuerza de cientos de indígenas locales. Esto fue increíblemente peligroso. El barco se resbaló fuera de control varias veces, poniendo vidas en riesgo. En uno de estos incidentes, parte del equipo resultó herido y al menos una persona sufrió fracturas graves.
Se reportaron varios accidentes, 2 accidentes aéreos, por suerte sin víctimas fatales, pero sí con lesiones serias como una fractura de columna vertebral, un técnico que se amputó con una motosierra tras un accidente grave y una mujer indígena que fue mordida por una serpiente venenosa y tuvo que cortarse el pie con un machete para poder sobrevivir. También se reportó que un trabajador fue alcanzado por una flecha en el cuello durante un conflicto entre tribus de la zona. El Cuervo, de 1994. Esta cinta, dirigida por Alex Proyas, trata sobre un músico llamado Eric Draven, que es asesinado junto con su prometida por una banda criminal. Un año después, regresa de la muerte con habilidades sobrehumanas para vengarse. Aunque hoy es considerada un clásico de culto de los 90, su producción estuvo marcada por una tragedia que la convirtió en una de las filmaciones más turbias de la historia. Desde el principio, el proyecto tuvo un presupuesto muy bajo, lo que obligó al equipo a trabajar jornadas de hasta 18 horas en condiciones bastante precarias. Muchos sufrieron agotamiento, exposición al frío y accidentes, como un electricista que se electrocutó al tocar cables de alta tensión con una grúa, o un técnico de efectos especiales que sufrió quemaduras durante una escena de explosión. Encima de eso, una tormenta destruyó parte del set, generando más peligros y retrasos. Pero lo peor sucedió el 31 de marzo de 1993. Brandon Lee, hijo de Bruce Lee y protagonista de la película, grababa una escena en la que su personaje debía recibir un disparo. El arma que usaron tenía una bala real atascada en el cañón, desde una toma anterior. Debido a una mezcla de negligencia y errores técnicos, cuando se accionó el disparo, la bala fue proyectada y Brandon resultó gravemente herido en el abdomen. A pesar de ser llevado de urgencia al hospital, murió tras varias horas de cirugía. Tras su fallecimiento, la producción quedó en pausa. Sin embargo, el estudio decidió hacer algo que muchos consideraron éticamente cuestionable: terminar la película usando dobles y efectos digitales para insertar el rostro de Brandon Lee. A raíz de todo esto comenzaron a circular rumores de que la producción estaba maldita. Algunos miembros del equipo aseguraron haber visto apariciones, escuchando ruidos extraños o sentir una atmósfera de pesadez durante los rodajes nocturnos. Aunque eso no se puede comprobar, sí es cierto que el ambiente se volvió muy tenso después de la tragedia. Apocalypse Now o Apocalipsis Ahora, del año 1979. Es una película bélica dirigida por Francis Ford Coppola, ambientada en la Guerra de Vietnam. La historia sigue al capitán Willard, que recibe la misión de adentrarse en la selva para eliminar a un coronel que, según dicen, ha perdido la razón. Aunque fue muy elogiada, filmarla fue un verdadero infierno. La producción se realizó en Filipinas bajo un clima de calor y humedad extremos. El rodaje, que originalmente iba a durar 16 semanas, terminó extendiéndose a 15 meses. Uno de los principales motivos fue el tifón Olga, que destruyó los sets y causó enormes retrasos. El presupuesto inicial era de $12 millones, pero acabó costando más de $31 millones. El guión, que está inspirado en la novela Corazón de las Tinieblas, no tenía un final claro y muchas escenas se improvisaban o cambiaban justo antes de rodarlas. La razón fue que el actor principal, Marlon Brando, que interpretó al coronel Walter, no había leído el guión y además llegó con 40 kilos de más. Para disimularlo, improvisaron grabarlo en sombras o desde ángulos que lo ocultaban. Brando cobró aproximadamente $3.5 millones por 3 semanas de trabajo, pero llegó tarde, no tenía ni la intención de aprenderse los diálogos y un día se presentó completamente rapado, e incluso se fue antes de terminar de grabar sus escenas, lo que obligó al director a cambiar el final de la película. Encima de eso, no quería cruzarse con otro actor llamado Dennis Hopper, quien por cierto exigió que la producción le diera 25 gramos de cierta sustancia ilegal como parte de su contrato.
El problema era que tenían escenas juntos, lo que complicó aún más la producción. Después de una búsqueda muy intensa y varios contratiempos para encontrar un actor que interpretara al Capitán Willard, finalmente fue el actor Martin Sheen, de 36 años, quien interpretó al protagonista. Pero durante el rodaje empezó a beber en exceso y en la popular escena del espejo realmente estaba ebrio y terminó cortándose la mano con el vidrio. Ese momento quedó en la película. Más grave aún fue que Sheen sufrió un infarto de miocardio en plena selva durante la filmación. El equipo ocultó esto para que la producción no se cancelara. El actor estaba tan comprometido y psicológicamente desgastado que terminó varias escenas con fiebre y en estado crítico. Para las escenas militares se usaron helicópteros reales del ejército filipino, pero a menudo eran retirados a mitad de escena porque el país los necesitaba para combatir guerrillas en la vida real. El equipo todos los días temprano tenía que pintarlos y al final de la jornada volver a pintarlos en su color original. En una escena tenían que ser sorprendidos por un tigre, pero decidieron que el tigre fuera real y en un momento se salió de control. En otra escena se muestra el sacrificio de un búfalo de agua, que lamentablemente también fue real. Peor aún fueron los rumores de que se usaron cadáveres reales en algunas escenas. Según testimonios, un traficante de restos humanos vendió cuerpos reales al equipo, que fueron descubiertos por la policía filipina. Al enterarse de que esos cuerpos habían sido robados de un cementerio cercano, intervinieron el set, decomisaron los restos y detuvieron a varios técnicos. Este escándalo casi paraliza la producción por completo. Después de todo esto, se necesitaba más presupuesto, así que el propio director Francis Ford Coppola hipotecó todas sus propiedades para poder terminar la película. No es sorpresa entonces saber que el director sufrió mucho mentalmente. Él mismo confesó: estábamos en la selva, teníamos demasiado dinero, teníamos demasiado equipo y poco a poco nos volvíamos locos. Se sabe que llegó a pensar en quitarse la vida en al menos 3 ocasiones por el estrés que vivía. Esta película tuvo su propio documental llamado Heart of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse del año 1991, donde se muestra material real del detrás de cámaras y entrevistas al equipo. Ahí se reveló mucho de lo que nunca se contó oficialmente, desde el colapso físico y mental del elenco, el infarto del actor, hasta el consumo excesivo de sustancias por parte de actores, técnicos y hasta extras. El documental tiene una calificación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes. Roar o El Gran Rugido de 1981. Roar es considerada una película de culto, pero también una de las filmaciones más peligrosas en la historia del cine. Aunque se supone que el género de esta película fue thriller y comedia, lo que ocurrió detrás de cámaras fue todo menos gracioso. La historia trata sobre una familia que viaja a África para visitar al padre de la familia, quien vive en una reserva natural con decenas de leones, tigres, pumas, jaguares, leopardos y hasta elefantes. Fue escrita, dirigida, producida y protagonizada por Noel Marshall. Pero toda su familia participó y es importante que sepas los papeles que interpretaron. Su esposa de ese entonces, de nombre Tippi Hedren, interpretó a la esposa del protagonista. Melanie Griffin, hijastra de Noel Marshall, interpretó a una de las hijas del personaje principal. John y Jerry Marshall, los hijos biológicos de Noel Marshall, interpretaron a los hijos del personaje principal. La verdad no sé qué pensaban, porque no usaron dobles, ni efectos especiales, ni barreras de seguridad, y todos los animales que aparecen eran salvajes y sin entrenamiento profesional. Literalmente convivían con ellos en el set sin protección alguna. El rodaje fue un poquito largo, duró 11 años y usaron más de 150 felinos salvajes. De las 140 personas que participaron en la producción, al menos 70 resultaron heridas por ataques de los animales. Como no había nada que separara a los animales del equipo, rompían cámaras, perseguían actores, mordían luces, tiraban escenografías y, como mencioné antes, lastimaron de gravedad a muchos.
A veces, el equipo se negaba a trabajar porque temían por su vida. Algunas de las lesiones más serias fueron las siguientes. Noel Marshall fue mordido en la mano y los médicos temieron que pudiera perder el brazo. Contrajo infecciones graves como gangrena y fiebres tropicales varias veces. Melanie Griffith fue desfigurada por un león, recibió más de 50 puntos en la cara, casi pierde un ojo y necesitó una reconstrucción facial. Por cierto, el elenco tenía palabras de seguridad cuando la escena se volvía demasiado arriesgada. Pero cuando Melanie usó las suyas, Marshall no escuchó o no le importó y siguió filmando. Esto le causó temor, y la solución de su padrastro fue decirle que se olvidara de su ansiedad alrededor de los leones. Tippi Hedren fue mordida en la cabeza por un león, cuyos dientes le desgarraron el cuero cabelludo y le rasparon el cráneo. Sufrió una fractura de tobillo por un elefante, además en otras ocasiones se fracturó la mano, la pierna y quedó con gangrena. A John Marshall le mordió la cabeza a un león y requirió de 56 puntos de sutura. Además, fue golpeado por su padre al tratar de enfrentarlo. Jerry Marshall fue mordido en el muslo por uno de los leones. Al director de fotografía Jan de Bont, un león le arrancó el cuero cabelludo, necesitó de 220 puntos en la cabeza y volvió a trabajar semanas después. Otros miembros del equipo sufrieron ataques muy graves, como una mordida en la garganta, otro en la zona de la mandíbula o casi perder partes del cuerpo. Después de todo esto, la película, que tuvo un costo de $17 millones, sumado a la salud física y mental de muchísimas personas, logró recaudar solo $2 millones, estar solo una semana en carteleras extranjeras, no estrenarse en su propio país, no ser considerada buena, quedar en el olvido durante décadas y ser una de las razones, junto con la agresividad de Marshall, de su divorcio. Después de 34 años, fue lanzada por primera vez en Estados Unidos, que para ese año ya había muerto su director y protagonista, Marshall. En ese reestreno se usó una frase promocional que decía: "Ningún animal fue lastimado durante la filmación de esta película. 70 miembros del elenco y del equipo, sí". The Twilight Zone The Movie, o Al filo de la realidad, del año 1983. Este caso no está lleno de accidentes, pero sí de una grave tragedia. Esta es una película antológica compuesta por 4 segmentos dirigidos por 4 cineastas famosos, pero el problema ocurrió con el dirigido por John Landis. En esa parte, el actor Vic Morrow interpretaba a un hombre racista que, como castigo, era transportado a distintos momentos de la historia donde sufriría la misma opresión que causó a otros. El 23 de julio de 1982, grababan una escena clave en la que su personaje debía salvar a 2 niños vietnamitas mientras helicópteros volaban bajo y había explosiones por todos lados. Pero todo salió mal. Las explosiones causaron que el piloto del helicóptero perdiera el control. La aeronave cayó justo sobre los actores y las hélices capitaron a Vic Morrow y al niño Micah Dean Lee, de apenas 7 años. El otro niño, René Shinji Chin, de 6 años, falleció aplastado. Los 2 menores habían sido contratados ilegalmente. No tenían permisos para trabajar, menos aún de noche, y estaban expuestos a explosiones y maniobras peligrosas. Los padres habían sido pagados en efectivo para evitar regulaciones, y el productor asociado George Folsey Jr. les pidió que no dijeran nada a los bomberos presentes. Incluso ocultó a los niños del oficial de seguridad contra incendios, quien también era trabajador social. Todo esto lo confirmó un juicio que duró casi 10 años. El director John Landis y 4 miembros más del equipo fueron acusados por homicidio involuntario. Aunque al final fueron absueltos, aún así el daño ya estaba hecho. Muchos en la industria se distanciaron de Landis después de esto. Uno de ellos fue Steven Spielberg, quien dirigió otro segmento de la misma película y fue quien sugirió la participación del director John Landis. Dijo: "Nunca más volveré a trabajar en una película donde no se respete la vida humana". También pidió públicamente el fin de la nueva era de Hollywood, donde los directores tenían un control casi completo sobre la película. Declaró: "No vale la pena morir por ninguna película".
Este caso marcó un antes y un después en el cine. Las regulaciones de seguridad cambiaron, especialmente en lo relacionado con el trabajo infantil. Holocausto Caníbal de 1980. Aquí no solo te vas a perturbar por lo que hay detrás de cámaras, sino también por lo que se ve en pantalla. Esta película supuestamente cuenta la historia de 4 documentalistas que se adentran en la selva amazónica para grabar un reportaje sobre tribus que, se dice, aún practican el canibalismo. 2 meses después, un equipo de rescate es enviado para averiguar qué ha sido de ellos, y lo único que encuentran son 2 grabaciones que muestran una serie de actos de violencia, crueldad y brutalidad humana, en un formato que inspiraría después al género de cine conocido como metraje encontrado. Dirigida por el italiano Ruggero Deodato, la película se volvió famosa por lo extremadamente gráfico de sus escenas, la violencia brutal, real y simulada, y una campaña promocional tan extrema que su director fue arrestado acusado de asesinato real. Además, se rumora que la película fue prohibida en 50 países. La polémica se debe a varios motivos, pero uno de los más controversiales es que las muertes de los animales que aparecen en pantalla sí fueron reales. Por ejemplo, una escena larguísima muestra cómo una tortuga es decapitada y destripada viva. También se matan otros animales como un cuatí, una tarántula, una serpiente, un cerdo y un mono. Algunas de estas escenas fueron realizadas por los propios actores. Todo se veía tan real que tras su estreno las autoridades italianas confiscaron la película y arrestaron al director por sospechas de haber filmado muertes reales, especialmente por una escena muy famosa donde una mujer aparece empalada. El director Deodato intentó desmentir la acusación, pero los actores desaparecieron misteriosamente después de las grabaciones, y eso aumentó la sospecha. Pero finalmente logró demostrar que los actores tenían un contrato que les prohibía aparecer en medios durante 1 año después del estreno de Holocausto Caníbal, con el fin de alimentar la ilusión de que habían muerto. Esto solo empeoró las cosas. Sin embargo, jamás pudieron localizar a una joven actriz colombiana que aparece empalada, lo cual mantuvo la duda por años. Aún así, fueron descartados los cargos en contra de Deodato. El director también tuvo que luchar en tribunales durante 3 años para que su película no fuera prohibida por las muertes de los animales mostradas en pantalla. En 1984 logró que fuese distribuida tras algunos cortes. Aún hoy se sigue discutiendo sobre lo que es actuado o no en la película, especialmente en las escenas con violaciones explícitas y desnudos forzados. También hubo críticas por considerarse racista y deshumanizadora porque se utilizaron tribus indígenas reales de Colombia y Perú como extras. Algunos fueron engañados respecto al contenido de la película, y hay escenas en las que aparecen desnudos, brutalizados o asesinados ficticiamente. Face of Death o Caras de la Muerte, de 1978. No sabía si incluir esta película en el top porque más que una película es un pseudo documental. Se supone que muestra escenas reales de muertes, accidentes, autopsias, ejecuciones y violencia extrema. La película mezcla imágenes reales con recreaciones muy gráficas, haciéndote dudar de qué es real y qué no lo es. Tuvo varias secuelas cada vez más explícitas, pero hoy te hablaré de la primera porque aunque no es tan gráfica como otras, para su época fue demasiado impactante. Fue prohibida en más de 40 países y en muchos lugares se distribuía de forma ilegal. Al ser un material prohibido, su demanda aumentó. Fue promocionada como si todo fuera real, pero con el paso del tiempo se confirmó que entre el 40 y el 60% de las escenas fueron actuadas o manipuladas. Tal vez no conozcas la película, pero hubo una escena de la que seguro has oído o visto algo. Es en la que un mono es golpeado a martillazos por turistas que después se comen sus sesos como plato principal en un restaurante árabe. El director mencionó que esta escena es falsa, pero lo hizo de forma tan convincente que por décadas mucha gente creyó que había sido real. Algunas de las escenas reales son como las autopsias, imágenes de accidentes automovilísticos, videos de noticias con muertes
filmadas en vivo, algunas ejecuciones de archivos de guerra o terrorismo, y muertes de animales que incluyen focas siendo aporreadas hasta la muerte, matanza en matadero y una tortuga decapitada. El director y guionista John Alan Swartz dijo años después que con Face of Death quería explorar la fascinación humana por la muerte. El éxito de la película fue enorme. Tuvo un presupuesto de $450,000 y a pesar de sus restricciones recaudó más de $35 millones, sin contar ingresos por alquiler. Se hizo un remake oficial en el 2024 con un enfoque más crítico sobre la cultura de las redes y el consumo de violencia online, además de las secuelas que ya te mencioné antes. Este fue un video bastante difícil de hacer, pero muy interesante, porque conocimos que muchas veces la obsesión de hacer una película perfecta, artística o realista puede tener un final bastante trágico o turbio. ¿Conoces alguna otra película que debió estar en el top? Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos.